Clave 5. El hierofante, intuición. Por ahora ya te habrás acostumbrado al método de estudio de estas lecciones, que se aplica a toda la serie. A cada clave se le dedican 2 lecciones. En la primera se tratan los significados del número, el título y la letra correspondientes, y se hace énfasis en el sentido de la clave. Empieza todos los días tu periodo de estudio contemplando la clave durante 5 minutos. Luego estudia la lección y reflexiona acerca de ella, y a medida que leas, y escribe en tu diario cualquier observación que se te ocurra. Esta semana estudiaremos la clave 5, el hierofante. Después de contemplarla, repasa los significados del número 5 que se dan en la lección 2. Observa que el número 5 simboliza los resultados de la actividad clasificadora que representa el número 4, la elaboración subconsciente de estas clasificaciones y la formación de deducciones a partir de ahí que luego son proyectadas de regreso al nivel autoconsciente, dan como resultado los estados mentales llamados intuiciones. La figura del número 5 sugiere esto. La parte inferior es una curva turgente de carácter femenino y simboliza la subconsciencia. Las líneas rectas son masculinas y hacen referencia a la autoconsciencia. La causa de las intuiciones es un proceso mental cíclico. Toda idea proyectada intuitivamente desde la subconsciencia a la autoconsciencia llega a ser otra sugestión para la subconsciencia y es el principio de una nueva serie de deducciones. Este proceso puede ser instantáneo. Eso es lo que ocurre cuando pensamos rápidamente. Por otra parte, el proceso puede ser cuestión de días o aún más de tiempo. Un ejemplo común que probablemente tú has experimentado muchas veces es el que ocurre cuando leemos algún pasaje difícil, que al principio parece ser oscuro, pero la siguiente vez que lo consideramos, el significado es perfectamente claro, aunque durante el intervalo no hayamos pensado en él conscientemente. El significado de intuición, el conocimiento inmediato de una cosa, idea o verdad sin el concurso de razonamientos, significa literalmente instrucción interior. Como se le considera aquí, la intuición es la percepción directa de principios eternos que pueden ser aplicados a la solución de problemas humanos y al perfeccionamiento del control humano sobre el medio ambiente. Esta percepción directa es el resultado de la unión de la conciencia personal con el yo. Soy superconsciente, el yo central, que los poetas llaman la llama de Dios. Tal percepción hace que, de manera inmediata, los seres humanos tomemos conciencia de los principios eternos. Pero eso no es todo. Esta toma de conciencia incluye también la percepción de los métodos mediante los cuales podemos aplicar esos principios a la solución de problemas particulares. Las intuiciones de este tipo difieren en gran medida de aquellas cuyas raíces no van más allá de la capa superior de la subconsciencia, la cual es solamente un registro de la experiencia personal. Los estratos más profundos de la subconsciencia registran la experiencia de la raza y corresponden a lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. Las intuiciones procedentes del nivel personal superior de la subconsciencia son lo que comúnmente llamamos premoniciones. Las intuiciones que se originan en la superconsciencia se revisten con la imaginación simbólica de la experiencia de la raza almacenada en la subconsciencia colectiva. A estas se les puede llamar correctamente intuiciones espirituales. La clave en la recepción de intuiciones espirituales es la palabra unión. A menos que exista una verdadera unión entre la personalidad y el yo central, nunca podrá haber una expresión de la superconsciencia, ni se podrá experimentar el elevado plano donde se perciben los principios eternos. La clave 5 simboliza esta idea de unión en muchas formas. La letra hebrea Bab significa clavo o gancho. Ambos significados representan unión, puesto que los clavos se usan para unir las varias partes de un objeto, y un gancho une el objeto asegurado a él con el soporte al cual se le fija. Observa que la idea del sostenimiento se encuentra también conectada con el clavo o gancho, ya que es gracias a los clavos como un objeto se sostiene y un gancho es aquel del cual cuelga algo. Cuando la personalidad se une conscientemente al yo central, se obtiene el conocimiento de primera mano de que éste sostiene a todas las cosas. La forma primitiva de la letra Bab lleva aún más lejos la idea de unión. Se trataba del dibujo de un yugo, como el que se usa para uncir a los bueyes. Recuerda que la letra Aleph significa buey. Aquí se insinúan los medios para uncir la energía ilimitada del poder de vida. Piensa en esto y registra el resultado de la meditación en tu diario oculto. Yugo, la raíz latina del sustantivo yugo, es una variante del sánscrito yoga, cuya traducción exacta es unión. Como se sabe, el yoga es un conjunto de prácticas cuya meta es lograr la unión de la naturaleza del hombre.
La doctrina religiosa judía de la expiación es otra expresión de la misma idea. La aplicación práctica del concepto de unión se encuentra en la función del oído, que se atribuye a Bab, y en consecuencia al número 5. Como se emplea aquí, el verbo oír no solo significa el sentido físico ordinario, sino la audición espiritual interior. El conocimiento de los más elevados aspectos de la realidad nos viene a menudo a través del sonido silencioso de la voz interior. La razón de esto es que cuando los centros de audición del cerebro alcanzan cierta etapa de desarrollo, son estimulados por ratas de vibración más elevadas que sirven como medio de comunicación con el yo central. La receptividad de los centros de audición nos comunica también con los seres avanzados que integran la escuela interna. Aquí es necesaria una palabra de prevención. Cuando los centros de audición desarrollan una mayor receptividad, nos pueden poner en contacto con inteligencias que no son sabias ni buenas. No permitas que esto te asuste. Existe una manera de distinguir entre las voces y la voz. A menudo las voces lisonjean, prometen grandes cosas, riquezas, poder, conocimiento, prominencia, etc. Algunas veces apelan al orgullo espiritual y anuncian a la persona que escucha que está destinada a salvar a la humanidad de alguna horrenda catástrofe. Siempre demandan absoluta obediencia. Si proporcionan una supuesta enseñanza oculta, piden seguirla sin crítica y a menudo insisten en que se abandone toda otra instrucción. La voz verdadera nunca lisonjea. A menudo suavemente, pero con firmeza, señala nuestros defectos. Rara vez promete algo. Nunca ejerce coerción. Invariablemente indica algún principio universal y por lo tanto eterno, aplicable a algún problema real que confronta a la persona que escucha la instrucción. La voz no dice, haz esto o haz aquello. No instruye respecto a alguna ley de la naturaleza que se halla implícita en nuestro problema, en forma tal que podemos ver por nosotros mismos lo que debemos hacer. Es por eso que a la modalidad de conciencia asociada con Bab y con la clave 5 se le llama inteligencia triunfante y eterna, porque la voz interior, al indicar un principio que conduce a una acción airosa, revela una ley de la naturaleza, aplicable no solo a nuestro problema personal del momento, sino también a la de muchos otros con características similares. A través de las edades, los sabios han practicado y enseñado la unión con el yo central. En todas partes han estado de acuerdo en que quienes despiertan el reconocimiento de este poder y actúan de acuerdo a su ley, alcanzan la liberación de toda clase de limitaciones. Geométricamente el número 5 corresponde al pentágono, figura de 5 lados iguales, y al pentagrama, la estrella de 5 puntas que se desarrolla a partir del pentágono. Además, el 5 es el número de mediación, porque es el término medio entre el 1 y el 9. Así es el ser humano, el mediador entre Dios y la naturaleza. Aquí hay una clave de muchos misterios del tarot y del ocultismo práctico. El signo de Tauro, el toro, se atribuye a Bab y a la clave 5. Tauro es un signo de tierra y además está estrechamente relacionado con la letra Aleph, que significa buey. Como sabes, Aleph es un símbolo de aliento de vida del espíritu, de la superconciencia. Sin embargo, Tauro, prácticamente el mismo símbolo, se le atribuye al elemento tierra, que representa el plano físico. Lo que aparenta ser una contradicción es en realidad una sugerencia clara de que lo espiritual y lo material son esencialmente lo mismo. La fuerza divina, que es salud para el alma, medicina para el cuerpo y la fuente de toda riqueza verdadera, es omnipresente. La persona promedio, si reconoce algo de esta fuerza divina, piensa en ella como en algo lejano. Tal persona establece una diferencia entre espíritu y materia, pero el sabio la comprende mejor. Quienes han alcanzado la unión con el yo uno perciben que en realidad no existe tal separación. Para quienes conocen la realidad, la substancia de todas las cosas es la verdadera presencia del espíritu uno. Tauro es regido por Venus, es el signo en el cual está exaltada la luna. Las intuiciones son la progenie de la emperatriz, Venus, que es la gran sacerdotisa, Luna, en su más elevada expresión de creación activa. Por eso aprendemos que la superconciencia se alcanza a través de las funciones de la subconsciencia. En el antiguo tarot exotérico, a la clave 5 se le llamaba el Papa. Esto hace referencia a la atribución de la función del oído a esta clave. La tradición dice que el primer Papa fue el apóstol Simón, llamado Pedro. Shimeón en hebreo significa oír. El pasaje siguiente es la base de la tradición papal. En él encontrarás una sugerencia clara de que la respuesta de Simón, por la cual el Maestro Jesús le bendijo, fue resultado del oído interno. Pedro declara que Jesús es el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo,
preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te dará las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Mateo 16, 13-20. El hierofante, título esotérico de la clave 5, significa el que revela los misterios, o el que enseña lo sagrado. En los misterios eleusinos, el hierofante era el instructor que explicaba el significado de los símbolos sagrados. Así pues, la voz interior representada por la clave 5 te revelará los más profundos misterios del tarot y los íntimos significados sagrados de sus símbolos. Cuando esto ocurra, no tendrás solamente un entendimiento verdadero del significado de la vida y de su expresión, sino que también estarás capacitado para emplear todos sus poderes con la mayor ventaja. Finalmente, el hierofante sigue al emperador para indicar que 1. Quien desea recibir la instrucción de la voz interior debe entrenar su visión mental, de modo que pueda ver su situación claramente, aunque esa situación presente un problema. 2. Aunque la intuición ve más allá de la razón, no constituye un sustituto para el proceso de razonamiento. Asegúrate de comprender claramente este último punto. Algunas personas mentalmente perezosas piensan que sus corazonadas, los mensajes de las voces lisonjeras, las liberan de toda necesidad de razonar. Deberían aprender de sus tristes fracasos, pero desgraciadamente esto sucede muy rara vez. Lee cuidadosamente esta lección con tu diario oculto a la mano. Recuerda que la clave 5, además de ser una representación simbólica de la doctrina esotérica, tiene poder para incrementar tu capacidad de intuición, porque los símbolos actúan como poderosas sugestiones sobre tu subconsciencia, que es el canal de la intuición. El aspecto de mi naturaleza que se presenta bajo el signo de la letra Bab es también una promesa y una realización de la senda de vida, que se manifiesta como el eslabón que une todas las partes de mi creación. Me doy a conocer como el lazo de unión entre criatura y criatura, y entre las criaturas y su creador. Paul Foster Case, El libro de los signos.